Dentro de la patología arterial, los aneurismas son dilataciones de las arterias que se producen por una degeneración de la pared, pierde consistencia, y por la tensión que a las arterias llevan en la tensión del organismo, se produce una dilatación de ciertas áreas en la que la más habitual suele ser por debajo de las renales, lo que es la aorta, que es la arteria principal del organismo que sale del corazón y nos distribuye la sangre al resto del cuerpo, y es por debajo de las renales, justo por esa hipertensión y porque el punto de mayor presión suele estar, como en toda bifurcación, en ese punto, por esa debilidad de la pared se va ensanchando. Sobre un calibre que en condiciones normales debe tener entre 2 a 2,5 centímetros, alcanzan calibres de más de 5, 6, 7, 8 centímetros de tamaño. ¿Qué riesgos puede tener cuando se tiene una dilatación de aorta? Primero, romperse como un globo, cosa que ocurre relativamente frecuente y que en estudios a nivel europeos y a nivel de lo que es la sociedad occidental, aproximadamente tenemos como unos 1000 casos por millón de habitantes. Eso quiere decir que en España, con un país de 42 millones, tenemos 40.000 personas con riesgo de aneurismas de aorta y de romperse. Deben de saber que el 50% de esos pacientes que sufren eso, sufren una muerte súbita porque se rompe la arteria y el 50% no nos llega a los hospitales. Por lo tanto, muchos de ellos no se hacen necropsias y no se sabe que se han muerto de ello. Pero en países occidentales que hacen esos estudios de necropsia, se tienen 1000 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, es importante, por ecografía, diagnosticarse a partir de los 50 o 60 años, cuando empezamos a tener como ser humano hipertensión, el diagnosticarse de forma precoz esa aorta. Por una ecografía abdominal podemos saber perfectamente el calibre que tenemos. Por lo tanto, es muy fácil y barato el diagnosticarse este tipo de pacientes. Esta es una cirugía que se inició a nivel mundial como hace 40 años. Entenderán que frente a una arteria que ya estaba dilatada, que estaba degenerada, la teníamos que sustituir y poníamos como una especie de prótesis más o menos textiles que sustituían a esas arterias. Cirugía que era una cirugía en abierto, abríamos al paciente como en canal, como si fueran los corderos para que ustedes nos entiendan, y entonces sustituíamos esas arterias por esas prótesis. Resultados que eran bastante buenos porque tenían una mortalidad muy escasa, partiendo de la base que eran pacientes de elevada edad y con factores de riesgo importantes como podía ser hipertensión, colesterol, diabetes, etc. Por lo tanto, tenía unos muy buenos resultados. Pero hace aproximadamente también como unos 20 años se desarrollaron técnicas endovasculares en las que por punción se introduce los catéteres y los podemos tratar por punción con anestesia local, con unas hospitalizaciones de 24 horas y al día siguiente el enfermo se cura. Puede tardar aproximadamente como una hora y lo que se hace es sustituir por dentro una prótesis, por lo tanto el riesgo de rotura de esa dilatación desaparece. Por lo tanto, ya tenemos experiencia de cerca de 20 años con resultados iguales o semejantes a cuando los sustituíamos en abierto. Por lo tanto, la tendencia actualmente de los procedimientos, siempre que se puede, es tratamiento endovascular. Por lo tanto, el enfermo, como mucho a las 24 horas, se puede ir a casa. No hay prácticamente ningún tipo de sangrado y la recuperación del enfermo es de inmediato. El riesgo de rotura, como he comentado anteriormente, es el 50% de esos pacientes. Estamos hablando de 1000 pacientes por millón, pues le quitamos el riesgo de rotura y de muerte.